se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. En esta hermosa noche, bueno, esperamos de que nuestro Señor Jesucristo toque hoy nuestros corazones y toque hoy este hermoso mensaje que traemos. Bueno, deseándoles feliz noche para todos, confiando en el Señor de que ya todos hayan sido sustentados, guardados y protegidos por la mano misericordiosa del Señor. Amén, Mónica. Sabes que acababa de darle la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, y como el tiempo corre cuando se estudia la palabra del Señor, el tiempo que vuela. ¿Qué te parece si entramos en materia en esta noche? Okay. Perfecto. Voy a leer entonces con lo que empieza el primer párrafo de la creación, antes de que tú puedas orar, ¿ok? Entonces tenemos la creación. Dice la pluma inspirada, la palabra del Señor. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él fundó la tierra sobre sus basas. No será jamás removida. Amén. Con esas preciosas palabras, invitamos a cada uno de ustedes. Nos acompañan en oración, por favor. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, nuestro Dios, nuestro Padre, bendito sea su santo nombre, Señor. En esta noche, en esta tarde, Señor, ayúdanos, Padre, a comprender y a entender, Señor, la importancia de la creación desde aquel entonces cuando usted la hizo, Señor. Ayúdanos a comprenderla, ayúdanos, Señor, con el poder de su Santo Espíritu, que podamos tener claramente lo que usted nos quiere hablar en esta noche, Señor. Ayuda a Mónica, y a este servidor, Señor, y a todos nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando ya en este momento, y los que irán a escuchar, Señor. Gracias le damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Amén, amén. Bueno, entonces empezamos con el segundo párrafo y entrando en materia. Cuando salió de las manos del Creador, la tierra era sumamente hermosa. La superficie presentaba un aspecto multiforme, con montañas, colinas y llanuras, entrelazadas con magníficos ríos y bellos lagos. Pero las colinas y las montañas no eran abruptas y escarpadas, ni abundaba en ellas declines aterradores, ni abismos espeluznantes como ocurre ahora. Las agudas y ásperas cúspides de la rocosa armazón de la tierra estaban sepultadas bajo un suelo fértil que producía por doquier una frondosa vegetación verde. No había repugnantes pantanos ni desiertos estériles. Agraciados arbustos y delicadas flores saludaban la vista por donde quiera. Las alturas estaban coronadas con árboles aún más imponentes que los que existen ahora. El aire, limpio de impuros miasmas, era claro y saludable. El paisaje sobrepujaba en hermosura los adornos jardines del más suntuoso palacio de la actualidad. La hueste angelical
la hueste angélica presenció las escenas con deleite y se regocijó en las maravillosas obras de Dios. Una vez creada la tierra con su abundante vida vegetal y animal, fue introducido en el escenario el hombre, corona de la creación para quien la hermosa tierra había sido aparejada. A él se le dio dominio sobre todo lo que sus ojos pudiesen mirar, pues, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en toda la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los crió. Génesis 1, versículos 26 y 27. Aquí se expone con claridad el origen de la raza humana, y el relato divino está tan claramente narrado que no da lugar a conclusiones erróneas. Dios creó al hombre conforme a su propia imagen, no había en esto misterio. No existe fundamento alguno para la suposición de que el hombre llegó a existir mediante un lento proceso evolutivo de las formas bajas de la vida animal o vegetal. Tales enseñanzas rebajan la obra sublime del Creador al nivel de las mezquinas y terrenales concepciones humanas. Bueno, Miguel, acá vemos que la pluma inspirada nos deja muy claro cómo nosotros debemos estar afirmados en la roca que es Cristo Jesús y afirmados en la palabra de que fuimos creados por Dios Padre. Él fue el que creó al hombre, fue el que creó absolutamente toda la vegetación, los cielos, las estrellas y el sol y la luna, ¿no? Y también se nos aclara de que si hay algún otro tipo de concepción humana que vaya en contra de todo lo que acabamos de leer y lo que también podemos verificar en la palabra en el primer capítulo de Génesis, ¿no? Pues eso lo único que podemos resumir allí es que cualquier otro concepto rebajaría a Dios, ¿sí? Lo pisotearía, como que le estamos dando la espalda, como dices tú, y rebaja el concepto y el contexto que nosotros debemos manejar con respecto a Dios. Sí, así es, Mónica. Bien claro cómo redacta la profeta del Señor en esto, ¿no? Lo que realmente deja bien claro. Aquí nos damos cuenta en Salmos 33, 6, 9, dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todos los ejércitos. Qué interesante, ¿no? El relato que acabas de leer, ¿no? Cuando salió esta creación, lo que el Señor había hecho, cuando salió en las manos de Jehová, todo era perfecto, tan hermoso. Aquí realmente lo que acababas de leer nos explica realmente que la mano del Señor trabajó perfectamente bien, muy bien, y todo lo había diseñado para algo muy especial, y ahí es donde entra el hombre en la escena, ¿no? Aquí nos damos cuenta lo valioso que es el ser humano para Dios, porque aquí es donde viene la corona de la creación. Qué interesante, ¿no? Llegar a entender este concepto, Mónica, de que para Dios nosotros somos la corona de la creación, pero sin olvidar que el Dios supremo que hizo los cielos y la tierra, Él formó todo, Él lo hizo todo, para que el hombre en sí, cuando vea la hermosura que Dios había creado, había hecho a causa del hombre, porque la palabra mismo lo dice, que el hombre entonces fue coronado en la creación. Qué precioso, qué privilegio tenemos nosotros como seres humanos puesto en este mundo, que el Señor en un punto, no, que creó los cielos y la tierra y luego puso al hombre como una gran bendición, un privilegio muy grande que muchas de las veces no la merecemos, ¿no? Y tantas veces hemos sido tan ingratos que en vez de contemplar la creación, Mónica, de ver la grandeza
que Dios ha hecho, cómo se ha manifestado Dios a través de la naturaleza, y muchas de las veces no se reconoce esa gran obra, ¿no?, magnífica de Dios. ¿No crees, Mónica? Completamente de acuerdo, y voy a leer el otro párrafo para quedar un poco más claro con respecto a lo que tú estás diciendo, porque acá la pluma inspirada lo hace de una forma muy directa y muy clara. Dice: los hombres están tan resueltos a excluir a Dios de la soberanía del universo que rebajan al hombre y le privan de la dignidad de su origen. El que colocó los mundos estrellados en la altura y coloreó con delicada maestría las flores del campo, el que llenó la tierra y los cielos con las maravillas de su potencia, cuando quiso coronar su gloriosa obra, colocando a alguien para regir la hermosa tierra, supo crear un ser digno de las manos que le dieron vida. La genealogía de nuestro linaje, como ha sido revelada, no hace remontar su origen a una serie de gérmenes, moluscos o cuadrúpedos, sino al gran Creador. Aunque Adán fue formado del polvo, era el Hijo de Dios. Se lo encontramos en Lucas 3, verso 38. Acá nos queda muy claro que cualquier otra teoría de que fuimos creados o fuimos desarrollándonos poco a poco y cómo se formó la tierra, porque conocemos todos que hay muchísimos, hay varios, ¿cómo se dice? Ideologías, ¿no?, que nos muestran cómo fue formada la tierra o de dónde nosotros procedemos, que venimos de una evolución, del mono, y bueno, todo eso queda completamente desarticulado cuando nosotros conocemos la palabra del Señor y sabemos que fue por Él, por su mano que fue hecha en hermosura completa la tierra, todo era perfecto, todo era una armonía muy maravillosa, y el hombre fue la corona de aquella creación, ¿no? Entonces, y se reconoce, nosotros debemos de reconocer que nosotros somos la creación de Dios. Tanto hombres como mujeres, los animales, toda la naturaleza, todo aquello que nos rodea, que fue manifestado en las Sagradas Escrituras, fue creado por Dios. Entonces, ya teniendo esto un poco más claro, no sé si quieras agregar algo más o continúo con la lectura. Mónica, sí, sabes que yo creo que lo dejaste bien claro, no, clarísimo, a la ideología que hoy en día, no, conceptos cerrados que hombres eruditos y científicos, no, le han hecho creer, a conocer a la humanidad que muchas de las veces, como acabas de decir, de que hemos salido de los simios, que la raza humana ha evolucionado, pero francamente lo que acabamos de estudiar y lo encontramos en la palabra del Señor en Génesis, en el capítulo 1, versos 26 y 27, ahí está, queridos hermanos, ahí está, queridos amigos, ahí es donde podemos desenmascarar todas estas mentiras que lo ha trazado el autor número uno, el engañador de todas las cosas, que es el enemigo de las almas. No, adelante, Mónica, adelante. Correcto, sigo. Adán fue colocado como representante de Dios sobre los órdenes de los seres inferiores. Estos no pueden comprender ni reconocer la soberanía de Dios. Sin embargo, fueron creados con capacidad de amar y de servir al hombre. El salmista dice: hicístelo enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Esto lo encontramos en Salmos 8, del 6 al 8. Amén. Acá también queda también completamente desarticulado, porque también hay muchas personas que le dan honores y le dan reconocimientos a animales, a la misma naturaleza como tal. Y acá, gracias a nuestro Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu que nos da sabiduría y del discernimiento desde los cielos, podemos comprender y entender de que solamente fue al hombre lo que se le dieron esas capacidades de racionar, de pensar, de analizar y de tomar decisiones. Los demás seres inferiores no tienen la capacidad de comprender ni de reconocer
a Dios como el verdadero creador y soberano. Pero fueron creados para cosas muy importantes, servir al hombre. Y dice que con capacidad de amar. Entonces acá vemos que cada cosa que el Señor creó tiene un porqué y tiene su lugar en la tierra. Ha sido el enemigo de las almas el que ha distorsionado absolutamente todo eso. Ahora vemos que la gente tiene mascotas por doquier, y no digo que está mal, está bien, pero siempre y cuando esté dentro de los límites de lo que que no se nos convierta en una idolatría, ¿no? Que no se nos convierta en algo mucho más que vaya a ocupar el espacio de Dios, el lugar que debe de ser para Él, ¿no? Vemos, se ha propagado mucho ahora, la gente tiene pues perritos, gatitos, de todo, pero tenemos que tener en cuenta que no podemos llegar a ese lugar, a ese punto extremo donde llega ya a ocupar el espacio para el Señor, ¿no? Y viendo también que hay otras doctrinas que veneran ciertos animales, las ranas, el león y muchos otros animales más por decir, pues vemos cómo han rebajado el concepto de Dios y ponen en su lugar cosas, animales o parte de la naturaleza que también fueron creados igual que nosotros. Entonces vemos cómo cuando no está la sabiduría del Señor en medio a través de su Santo Espíritu, vemos cómo el ser humano comete errores garrafales y se deja llevar por el enemigo muy, muy fácil. Amén. Así es, Mónica. Bueno, ya yo creo que lo resumiste perfectamente bien. Simplemente quería añadir algo ahí donde Mónica leyó, donde dice, Adán fue colocado como representante de Dios. Qué gran privilegio y sobre todo qué responsabilidad me puedo imaginar. Y en base a esto, Mónica, tú dijiste algo muy claro, ¿no? El ser representante de Dios, eso es el llamado que Dios ha hecho para cada uno de nosotros aquí en esta tierra. Dios creó este mundo, Dios lo hizo para cada uno de nosotros, pero también nos deja esa gran responsabilidad. Ahora ya no es Adán, ahora ya es Miguel, ahora ya es Mónica, ahora es Juan. Somos los representantes de Dios en la tierra. Ahora, tú dijiste algo bien claro, ¿no? Muchas de las veces la ideología del ser humano se ha distorsionado completamente y se han quitado los ojos de su creador, el creador que hizo los cielos y la tierra, y muchas de las veces, yo creo que han sido tantas veces que le hemos dado la espalda al Señor en vez de reconocerlo como nuestro Dios y nuestro Padre y sobre todo nuestro Creador, y que realmente nos coloquemos en esa posición de ser representantes de Dios en esta tierra. Conllevamos una gran responsabilidad al respecto de esto, Mónica. Sí, completamente. Pues estamos en el caminar, ¿no? Estamos en el caminar de desaprender muchas cosas y de aprender muchas tantas también. Estamos en las manos del Señor para que Él sea el que nos ayude a realizar todos estos cambios. Todos tenemos un largo camino para caminar en el Señor, y de verdad que cuando empezamos pues es maravilloso porque sabemos, nos descubrimos verdaderamente y nos conocemos de que no hay nada bueno en nosotros, no hay nada digno para nosotros poder llevar a los pies del Señor, ¿no? Y bueno, empezamos en este caminar, Miguel, y sabemos que todos estamos allí y fortalecidos en el Señor, cada día aprendiendo más, cada día fortaleciéndonos más, y el Señor cada día ayudándonos a corregir cada uno de nuestros caracteres. Amén. Aquí hay algo muy interesante, te lo voy a leer. El hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Solo Cristo es la misma imagen del Padre, lo encontramos en Hebreos 1:3. Pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre.
Acá amplía mucho más lo que estabas hablando sobre cómo Dios Padre creó al Adán a la imagen de él, ¿no? Era el representante de Dios. Pero nos damos cuenta que la pluma inspirada también nos explica mucho más abiertamente de que no fue solamente en apariencia, semejanza exterior, sino en el carácter. Y tenía su mente clara sobre las cosas divinas y dirigidas hacia ellas. Todo lo que para nosotros ahora en día es refrenado y anda como un caballo desbocado, nuestro apetito, nuestras pasiones, nuestros pensamientos, las intenciones de corazón y nuestros actos, pues en ese momento que salió Adán y Eva de las manos del Señor, pues nada de eso estaba como está ahora, ¿no? Haciendo un poquito la comparación, era todo muy perfecto, cada cosa en su lugar. Y recordemos de que ellos tenían pues libre albedrío, ¿no? No era porque solamente el Señor vino y lo quiso hacer de esa forma. Ellos en ese momento estaban tan compartiendo la gloria con el Señor, compartiendo esa comunicación directa con su Creador, que todo estaba en perfecta armonía y no daba capacidad para que el pecado estuviera allí, pues en ese momento, ¿no? Yo me pongo a pensar en esa escena y es algo muy puro, traslúcido, hermoso, como ellos, pues me pongo yo a imaginar, ¿no? Como anhelando también cómo sería para mí y para todos los que lo anhelamos en algún momento de nuestra vida estar a la altura de nuestro Señor, que debería ser así. Y esta es nuestra lucha, ¿no? Resumida aquí, es nuestra lucha del dominio propio, de los apetitos, de las pasiones, de los afectos impuros. Amén. Amén. Ah, sí, me llama mucho la atención algo que acabas de resaltar, ¿no? Adán comprendía perfectamente bien la voluntad de Dios. Y también me llama muchísimo la atención a mí de mi parte, ¿no? Dice, su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Qué precioso, ¿no? En aquel momento, ¿no? Cuando Adán vivía perfectamente en armonía con el Señor y su voluntad rigía hacia la voluntad del Señor, y por tal razón él comprendía las cosas divinas, ¿no? Y aquí nos damos cuenta de algo importantísimo, de que cuando no hay pecado en el ser humano, cuando no existe transgresión de la ley del Señor, puede uno estar en paz, en armonía, puede entender la voluntad del Señor. Y sabes que leyendo esto, ¿no? Y pensando en Génesis 6:5 dice así. Sí, yo ya la tenía también para compartirla. Aquí ya cambia la historia, ya cambia el pensamiento del ser humano, ya cambia completamente la voluntad del hombre hacia su creador. Y el Dios del cielo denuncia y mira al ser humano, ¿no? Lo que hay en el corazón. Si gustas puedes dar lectura, ¿te parece? Dale, perfecto, acá la tengo. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Wow, qué terrible, ¿no? Sí, muy triste. Acá está el contraste, ¿no? De cómo salió, cómo se realizó, cómo Dios hizo esa armoniosa creación llena de amor, llena de tanta pureza, y de repente vemos el contraste, ¿no? No yendo muy lejos de las escrituras, allí mismo en Génesis podemos ver que ya la raza humana, pues obviamente ya estaba contaminada por el pecado, ¿no? Pero ya como era solamente, dice, el pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esa pureza, esa armonía, esa comunicación, esa belleza que se había realizado, pues ya no existía. Sí, claro, francamente una triste realidad, pero eso sucedió y ha sucedido desde que ha entrado el pecado, queridos amigos, queridos hermanos,
y hoy en día estamos viviendo las consecuencias del pecado, y estos pensamientos que rige aquí en Génesis 6:5 hoy en día son los mismos pensamientos que abarcan el ser humano, pero nuevamente el Señor nos quiere llevar. Cuando el Señor hizo la creación, cuando el Señor diseñó la tierra, para que el ser humano pueda llegar a entender de que existe un creador que hizo todas las cosas perfectas, para que entendiendo las cosas tal cual como el Señor desea, nosotros podríamos entregar nuestra voluntad al Señor y regresar en aquel entonces, ver esa realidad que Adán pudo contemplar sin pecado. Tuvo ese gran privilegio, esa comunión con su Creador, lo veía de rostro a rostro, tenía ese privilegio, y pues eso es lo que desea el Señor para cada oyente, para cada uno de nosotros en estos tiempos. Adelante. Amén. Cuando el hombre salió de las manos de su Creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan la tierra en la actualidad. Eva era algo más baja de estatura que Adán. No obstante, su forma era noble y plena de belleza. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales, estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndolos. Amén. Amén. Aquí vemos pues una descripción mucho más física sobre cómo era el semblante de Adán y de Eva. Y pues si lo ponemos en un paralelo, ¿cómo somos ahora? Pues Miguel, no somos ni la sombra de estas descripciones, ¿no? Mucha enfermedad, mucho padecimiento de muchas cosas, no solamente físicas, ¿no? Sino de tanta enfermedad que afecta no solo al mundo, sino también al pueblo de Dios, a todos los que estamos en esta lucha diaria, ¿no? Ahora ya conocemos pues muchas malas prácticas al comer, todo lo que comemos está demasiadamente contaminado, sabemos que es parte de las trampas que Satanás está haciendo para distorsionar todo el pueblo del Señor y que estemos completamente padeciendo enfermedades y sufrimientos, y cada año, no sé si cada año o cada tiempo salen cosas diferentes, cosas en la piel, cosas adentro en nuestros órganos, o sea, es muy complicado. Y vemos cómo ellos pues nos hablan de que tenían una luz, y que tenían la luz y la gloria que los rodeaba, era el atavío de ellos. Aquí manifiesta la pluma inspirada cómo ellos estaban vestidos, pues estaban cubiertos, y no era como nosotros lo hacemos ahora, ¿no? Pues nosotros ahora tenemos, por el pecado, pues estamos desnudos. El Señor es muy claro en manifestarnos que pues no solamente desnudos de ropa física, sino espiritualmente, ¿no? Y cómo nosotros debemos luchar nuevamente por esas vestiduras blancas y resplandecientes, que es lo que el Señor desea que nosotros tengamos. Y referente a eso, pues estamos hablando que debemos es despojarnos de nuestros pecados, ¿no? Al no tener pecados en nosotros, pecado alguno, y el Señor puede revestirnos nuevamente de la gloria, que es la que rodea a los ángeles, y podríamos estar cubiertos. Mientras tanto, estamos completamente desnudos. No sé si estás de acuerdo conmigo o quieres hacer alguna otra aportación, Miguel. No, completamente de acuerdo contigo. Cuando Adán y Eva no habían entrado en pecado aquel entonces, estaba ahí la gloria del Señor, eran cubiertos por la gloria del Señor. Pero cuando entró el pecado, y la palabra del Señor mismo nos redacta y nos deja bien claro que son nuestras iniquidades, son nuestros pecados los que nos hace alejar del Señor. La gloria del Señor se aleja de nosotros. Isaías 59:2, no sé si
¿Quieres que lea o te gustaría leerla? Bueno, si lo tienes, lo puedes leer si deseas. Dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí queda bien claro algo, Mónica, de que cuando nosotros, cuando el ser humano llegó a pecar, la gloria del Señor se ha alejado, se ha ocultado del ser humano, pero esa bendita esperanza que tenemos, ¿no? De reconocer que somos pecadores, de que nuestras iniquidades ha hecho una gran división en nuestro Dios y hacia nosotros. Yo creo que este estudio, Mónica, ha sido de gran bendición para mí, y por tal razón quisiéramos compartirlos con nuestros hermanos, amigos, que son nuestros pecados, son nuestras iniquidades los que nos dividen entre Dios y el ser humano. Por eso, queridos hermanos, los invitamos a que nos esforcemos, como dijo Mónica, que nos esforcemos y realmente ver nuestra desnudez y pedirle ayuda al Señor, y realmente reconocer que la gloria del Señor no está en su pueblo. ¿Por qué? Porque hay iniquidades, hay pecado. Por eso es que la presencia del Señor muchas veces no lo sentimos porque vivimos en iniquidades y vivimos en pecado aún. Mónica, adelante. Amén. Continuamos. Después de la creación de Adán, toda criatura viviente fue traída ante su presencia para recibir un nombre. Vio que a cada uno se le había dado una compañera, pero entre todos ellos no había ayuda idónea para él. Entre todas las criaturas que Dios había creado en la tierra, no había ninguna igual al hombre. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Lo encontramos en Génesis 2, verso 18. El hombre no fue creado para que viviese en la soledad. Había de tener una naturaleza sociable, sin compañía. Las bellas escenas y las encantadoras ocupaciones del Edén no hubiesen podido proporcionarle perfecta felicidad. Aún la comunión con los ángeles no hubiese podido satisfacer su deseo de simpatía y compañía. No existía nadie de la misma naturaleza y forma a quien amar y de quien ser amado. Dios mismo dio a Adán una compañera, le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podía ser una sola cosa con él en amor y simpatía. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su segundo yo, y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y será una sola carne. Acá hay dos versículos que los encontramos en Efesios 5:29 y en Génesis 2:24. Dios celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como su autor el creador del universo. Honroso en todo el matrimonio, Hebreo 13:4. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre, y es una de las dos instituciones que después de la caída llevó a Adán consigo al salir del paraíso. Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia, el matrimonio es una bendición, salvaguardia la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Bueno, aquí yo creo que tenemos mucha tela para cortar. No sé, Miguelito, si quieres aportar algo.
Bueno, claro que aquí hay bastante para sacar, pero no creo que nos da el tiempo suficiente. Y bueno, esto es un tema más profundo de lo que nosotros pensamos, pero como andamos abarcando la creación, aquí realmente nos damos cuenta que el Señor sabe muy bien la necesidad del ser que creó, en este caso Adán. Y en este caso nos ponemos nosotros en la posición de Adán. Conoce muy bien el Señor la necesidad que nosotros tenemos. ¿Qué don tan precioso nos otorga el Señor? Primeramente hace la creación, primeramente hace este precioso lugar, ¿no? Para que el ser humano pueda habitar. Y luego ve la necesidad que sentía Adán, que a pesar de que estaba rodeado de hermosísimos árboles, flores, todo lo que podíamos imaginar en estos momentos, pero el Señor se daba cuenta que en Adán había una gran necesidad. No estaba el completo feliz en aquel entonces, ¿no? Y el Señor le otorga esta gran bendición, llega a ser una viuda idónea, realmente hermoso, ¿no? A mí me fascina la historia, cómo es que el Señor, por ese gran amor, conoce bien a cada uno de sus hijos. Bueno, sabes que adelante, Mónica, adelante. No, que comparto completamente lo que estás diciendo. Igual forma, pues hay mucho para escudriñar, para abundar allí, pero pues el tiempo no nos da para tanto, ¿no? Pero cuando leemos allí, no es que el Señor nos esté diciendo que el hombre no puede estar solo, ¿no? Quería solamente como aportar eso, porque actualmente, pues, si nosotros estamos a los pies de Cristo, nosotros necesitamos ponernos completamente en sus manos y pedirle en oración y en ayuno de cuál es la condición con la que yo mejor le voy a servir, soltero, casado, con hijos, sin hijos. Son preguntas que actualmente sí necesitamos llevarlas al Señor, porque muchas personas dirían, bueno, aquí entonces habla de que el hombre y la mujer no pueden estar solos, ¿no? Deberían estar casados. Pues en ese momento fue porque para que poblaran la tierra, ¿no? Pero trayéndolo a nuestros tiempos, sabemos de que estamos viviendo tiempos muy difíciles y estamos viviendo tiempos ya los últimos, y sí necesitamos consultar con Dios esas circunstancias, si son de bendición o si serían necesarias para nosotros servirle al Señor. Solamente quería como aportar eso allí. Amén, Mónica, sí, tienes toda la razón, y pues hay bastante por sacar de aquí, pero hay que seguir adelante, ¿no? Porque, sí, hay bastante, pero esto no es el tema de hoy. Sí, vamos, sigamos. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Génesis 2, verso 8. Todo lo que hizo Dios tenía la perfección de la belleza, y nada que contribuyese a la felicidad de la santa pareja parecía faltar. Sin embargo, el Creador les dio todavía otra prueba de amor, preparándoles especialmente un huerto para que fuese su morada. En este huerto habían árboles de toda variedad, muchos de ellos cargados de fragantes y deliciosas frutas. Había hermosas plantas trepadoras, como vides, que presentaban un aspecto agradable y hermoso, con sus ramas inclinadas abajo el peso de tentadora fruta de los más ricos y variados matices. El trabajo de Adán y Eva debía constituir en formar cenadores y albergues con las ramas de las vides, haciendo así su propia morada con árboles vivos cubiertos de follaje y frutos. Había en profusión y prodigalidad fragantes flores de todo matiz. En medio del huerto estaba el árbol de la vida, que aventejaba en gloria y esplendor a todos los demás árboles. Sus frutos parecían manzanas de oro y plata, y tenían el poder de perpetuar la vida. La creación estaba ahora completa, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y vio Dios
todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 2:1 y del 1 al 1:31. El Edén florecía en la tierra. Adán y Eva tenían libre acceso al libro de la vida, al árbol de la vida, perdón. Ninguna mácula de pecado o sombra de muerte desfiguraba la hermosa creación. Las estrellas, todas del alba, alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job 38, verso 7. El gran Jehová había puesto los fundamentos de la tierra, había vestido a todo el mundo con un manto de belleza y había colmado el mundo de cosas útiles para el hombre. Había creado todas las maravillas de la tierra y del mar. La gran obra de la creación fue realizada en 6 días, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había creado y hecho. Génesis 2, verso del 2 al 3. Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto, digno de su divino autor, y él descansó, no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día, para que mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios, y para que, mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Al bendecir el séptimo día en el Edén, Dios estableció un recordativo de su obra creadora. El sábado fue confiado y entregado a Adán, padre y representante de toda la familia humana. Su observancia había de ser un acto de agradecido reconocimiento de parte de todos los que habitasen la tierra, de que Dios era su creador y su legítimo soberano, de que ellos eran la obra de sus manos, sus súbditos de su autoridad. De esa manera la institución del sábado era enteramente conmemorativa y fue dada para toda la humanidad. No había nada en ella que fuera obscuro y que limitase su observancia a un solo pueblo. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Hablamos de un tema que me encanta, que es el Santo Sábado. De Amén. verdad que cuando yo conocí esta verdad fue algo muy, muy especial. Ya lo he compartido aquí en la cadena y lo he compartido con varios hermanos. Ha sido de mucha bendición para mí. Ha sido una luz. De verdad que cuando empecé a guardarlo, mis ojos se abrieron hacia otro conocimiento, y el Señor me ha dado mucho, mucho discernimiento. Así que es muy importante recalcarlo nuevamente. Creo que en el estudio de la semana pasada también hablamos un poquitito, que ya estaba instituido en el cielo, de que no era solamente fue dado para como dice la pluma inspirada, para un solo pueblo, ¿no? Fue para todo aquel que desee reconocer a Dios, que hizo el Santo Sábado y que lo santificó y que lo dejó como señal, porque es el sello que nos identifica de unos y otros, ¿no? Amén. Bueno, Mónica, yo quisiera tocar 2 puntos aquí. Perfecto. Se me hace muy importante, ¿no? Dice aquí, la creación estaba ahora completa. Recordemos que cuando el Espíritu de Dios, porque así dice la palabra del Señor, con la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Pero el hecho de decirlo, ¿no? El Señor dejó bien ordenado todas las cosas. Y yo tenía una pregunta, la pregunta que yo tenía
decía así: ¿por qué nosotros los adventistas del séptimo día creemos que un día se empieza de sol a sol? Que el mundo entero piensan que el empiezo de un nuevo día siempre es a las 12 de medianoche. Pero ¿por qué nosotros los adventistas creemos que el día empieza de sol a sol? Bueno, para nuestros queridos amigos, oyentes, hermanos, especialmente nuestros amigos, ¿no?, que nunca han conocido quizás estas preciosas gemas, preciosas verdades, quería dejarlo bien claro. Génesis 1:5. Allí es donde empieza el Señor realmente dejarlo bien claro en el comienzo de un día hacia el otro. No sé si me podrías dar lectura, Mónica. Sí, claro. Ajá. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Amén. Dice, queridos hermanos, fue la tarde y la mañana un día. Allí es donde empieza el día. Ok, tenemos más evidencias. Génesis 1:8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Nuevamente, allí nos damos cuenta que es otro día para el Señor. Nos dice fue la tarde y mañana. Eso es otro día. Génesis 1:13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Nuevamente, queridos hermanos, amigos, eso es otro día, pero nos damos cuenta cómo lleva la secuencia el Señor. Génesis 1:19. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Amén. Génesis 1:23. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Nuevamente, ese es el quinto día. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, la razón por qué nosotros creemos que un día al otro empieza de sol a sol, porque la misma palabra de Dios nos ha dado ese conocimiento, ¿no? Ese don de que el Señor había puesto desde la creación. El Señor había hecho esto desde la creación. Por eso, cuando el Señor hizo las grandes lumbreras, ahí es cuando dejó puesto el día y las estaciones del año. El Señor no se equivoca, queridos hermanos, amigos. El Señor ha puesto tal cual es su verdad. Lo único que debemos de hacer nosotros es escudriñar la palabra del Señor, porque todo está escrito. Y el otro que quisiera resaltar aquí, Mónica, algo que yo creo que tú dijiste y tocaste ese punto hace un momento, de que el sábado, la institución del sábado, no solo fue hecho para un pueblo, sino que es para todos aquellos que reconozcan que Dios es su creador. Porque fíjate lo que dice aquí en Génesis 2:1 y 2. Quisiera leerlo así. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra. Y el verso 3 dice así: bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había hecho en la creación. Mónica, esto es interesante. Fíjate que el Señor, en él no hubo cansancio, ok, pero el Señor reposó el sábado como ejemplo. Después de reposar el sábado, cuando ya había reposado el Señor el sábado, fue cuando bendijo el sábado, lo santificó como ejemplo. Amén. Qué maravilla es esto, ¿no? Cuando uno llega a reconocer lo especial de este día, lo especial para Dios, porque después de reposarlo es cuando Dios actúa, lo bendice y lo santifica, para que el hombre, cuando reposa en el día del Señor, pueda tener comunión
comunión con el Señor, porque el Señor nos dejó ejemplo, fue el primero que nos reposó. No sé si estás de acuerdo conmigo. Completamente, completamente. Y acá la pluma inspirada nos habla un poquito más para ampliar un poquito más todo lo que has dicho tú y lo que yo también he aportado, ¿sí? Dice, Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso. Necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada 7 para poder contemplar más de lleno la obra de Dios y meditar en su poder y bondad. Necesitaba el sábado para que le recordase más vivamente la existencia de Dios y para que despertase su gratitud hacia Él, pues todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano benéfica del Creador. Hermoso, muy lindo este texto, porque de verdad que simplifica la necesidad del ser humano por reconocer a nuestro Creador, por honrarlo y glorificarlo, y ese se hace es el día sábado, ¿no? Entonces vemos cómo el Señor en su inmenso amor y misericordia nos deja ese recordatorio, porque estamos tan embotellados, estamos tan acaparados con el mundo, con las actividades, el trabajo, nuestro desempeño social, nuestro desempeño como padres, como amigos, como tantas cosas que igual forma nos toca desarrollarnos, que hace parte natural de nuestra existencia, pero sabemos que son cosas que ahora son mucho más fuertes y llegan los momentos donde perdemos de vista al Señor. ¿Sí? Entonces el Señor, como sabía que eso iba a ocurrir, pues bueno, nos dejó esta gran bendición, ¿no? Nos dejó un día tan especial para nosotros tener nuestros ojos puestos ante Él en los cielos y tenernos de rodillas clamando por Él. Así que para mí es como una muestra de bondad y misericordia de Él para con nosotros. Amén. Pero mira, lo que acabas de decir, si sigues leyendo y te das cuenta realmente lo que desea el Señor para el ser humano, el hecho de que había establecido el sábado en la creación. Si comenzamos a leer, Mónica, nos damos cuenta cuáles son los deseos del Señor para cada ser humano al reposar el sábado. ¿La lees? Amén. Dios quiere que el sábado dirija la mente de los hombres hacia la contemplación de las obras que Él creó. La naturaleza habla a sus sentidos, declarándoles que hay un Dios viviente, creador y supremo, soberano del universo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Él un día emite palabra a otro día, y la una noche a la otra noche declara sabiduría. Salmo 19, del 1 al 2. La belleza que cubre la tierra es una demostración del amor de Dios. La podemos contemplar en las colinas eternas, en los corpulentos árboles, en los capullos que se abren y en las delicadas flores. Todas estas cosas nos hablan de Dios. El sábado, señalando siempre hacia Él que lo creó todo, manda a los hombres que abran el gran libro de la naturaleza y escudriñen allí la sabiduría, el poder y el amor del Creador. Amén. Precioso, preciosísimo, queridos hermanos, queridos amigos. Es algo tremendo, ¿no? Cómo es que el Señor desea estar realmente en comunión con nosotros, la gran bendición del ser humano, ¿no? Que pueda entender que Dios había puesto el sábado en la creación por un gran propósito, queridos amigos, hermanos, porque Dios quería que realmente la mente del hombre podía contemplar al Creador del cielo y la tierra, reconociendo que fue quien hizo toda la creación.
porque el sábado es parte de la creación. No sé si estás de acuerdo conmigo. Amén, completamente. Amén. Voy a seguir. Seguimos, nos quedan 5 minuticos, seguimos adelante. Nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Dios los hizo entes morales libres, capaces de apreciar y comprender la sabiduría y benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias, y les dejó plena libertad para prestarles o negarles obediencia. Debían gozar de la comunión de Dios y de los santos ángeles, pero antes de darles seguridad eterna era menester que su lealtad se pusiera a prueba. En el mismo principio de la exigencia del hombre se le puso freno al egoísmo, la pasión fatal que motivó la caída de Satanás. El árbol del conocimiento, que estaba cerca del árbol de la vida, en el centro del huerto, había de probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres. Aunque se le permitía comer libremente del fruto de todo otro árbol del huerto, se les prohibía comer de este. So pena de muerte, también iban a estar expuestos a las tentaciones de Satanás. Pero si soportaban con éxito la prueba, serían colocados finalmente fuera del alcance de su poder, para gozar del perpetuo favor de Dios. Dios puso al hombre bajo una ley, como condición indispensable para su propia existencia. Era súbdito del gobierno divino y no podía exigir gobierno sin ley. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley, pero haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido, pero en este caso el hombre hubiese sido no un ente moral libre, sino un mero autómata. Sin libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible el desarrollo de su carácter. Semejante procedimiento habría sido contrario al plan que Dios seguía en su relación con los habitantes de los otros mundos. Hubiese sido indigno del hombre para ser inteligente y hubiese dado base a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era arbitrario. Dios hizo al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter, sin inclinación hacia lo malo, le dotó de elevadas cualidades intelectuales y le presentó los más fuertes atractivos posibles para inducirle a ser constante en su lealtad. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. Cumpliendo esta condición, tendría acceso al árbol de la vida. Aquí quisiera pararme un poco, Miguel, porque acá encontramos ya como el Señor pues les deja muy claro la ley a Adán y Eva, que era la misma ley que regía los cielos, que es la misma ley que el Señor nos ha enseñado a cada uno de nosotros en su debido momento, que debe regir también nuestras vidas, ¿no? Y dice la pluma inspirada que debían pasar la prueba, ¿no? Ya sabemos pues cuál fue y cuál fue el desenlace también, pero vemos que el Señor no obligó, o sea, no obligó, dice que si el Señor hubiera hecho a Adán de una forma que no tuviera libre albedrío y no pudiera tomar decisiones por sí mismo, pues fuera un simple autómata, ¿no? Sí, claro, completamente de acuerdo contigo, y aquí nos damos cuenta de un Dios tan maravilloso que servimos, hermanos, amigos, un Dios caballeroso sobre todo, que ha dejado al ser humano el libre albedrío, donde cada ser humano tenga que decidir servir a Dios o no servir a Dios. Qué hermoso, hasta en eso nuestro Creador no nos exige, pero en una parte, ¿no? Siempre el corazón del ser humano es inclinado al mal, y yo creo que es necesario
pero no podemos cambiar a nuestro Dios. Nuestro Dios ha sido maravilloso con nosotros, hermanos, y muchas de las veces, ¿no? Por tener ese libre albedrío, nosotros le hemos dado la espalda al Señor. Me llama mucho la atención en el párrafo que leíste, donde dice, Dios hizo al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter. Qué precioso, ¿no? ¿Cuántos de Amén. nosotros quisiéramos regresar en ese concepto de nobleza, queridos hermanos? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser personas más humildes, con mansedumbre, sobre todo en esta época, ¿no? Sobre todo este tiempo que andamos viviendo, ya el ser humano anda con tantas cosas en el corazón, el orgullo, la exaltación propia, y en fin, encierra tantas cosas, ¿no?, en el corazón. Pero el Señor ha sido maravilloso con cada uno de nosotros. Hasta en eso vemos la misericordia de Dios, que nos ha dejado ese libre albedrío, queridos amigos, hermanos, en decidir por cuenta propia seguir al Señor o no seguir al Señor. Pero la invitación que nos hace el Señor es que realmente podamos reconocer al Señor como creador nuestro, y que todo lo que Él hizo, todo lo que Él estableció, es por beneficio del ser humano. Adelante, Mónica. Nos queda, Amén. bueno, ya Amén. nos De queda un verdad minutito. que en este capítulo de Patriarcas y Profetas es maravilloso, y si lo vamos a acompañar, invitamos a los hermanos a que mediten un poco sobre Génesis 1 completo. La titulación del capítulo es la creación, y podemos resaltar allí pues la creación de todo lo que nosotros evidencian que el Señor nos dejó para nosotros, la creación del hombre, de la mujer, la creación del santo sábado, sí, impuesto, porque ya sabemos que estaba creado, ¿no?, en los cielos, pero ya está, y lo impuso en nosotros también. Entonces podemos resaltar allí, podemos resaltar también cómo el Señor nos muestra y creó dónde nosotros debemos vivir, dónde nosotros debemos trabajar. Y si lo analizamos un poquito más a fondo, pues el Señor nos muestra que es en el campo. Puso a Adán y Eva en el huerto, allí mismo ellos tenían que trabajar, labrar, y nosotros actualmente vemos de que como que es un trabajo pesado, que es un trabajo molesto. Yo he escuchado muchos comentarios sobre que es muy difícil y muy complicado hacerlo, pero el Señor creo que hace todo eso para que sea nosotros, en nuestra experiencia de fe y de conocimiento, cada día mucho más grande, y dependamos de Él. Si nos parece que es un poco difícil, pues démosle gracias al Señor porque sea así, porque de esa forma nosotros vamos a perfeccionar ese carácter, de esa forma nosotros vamos a engrandecer nuestra fe. Y bueno, recordándoles a todos los hermanos que si pudieran meditar sobre el capítulo 1 para que puedan también pues meditar sobre lo que nosotros también lo hemos hecho en esta noche. Fue un placer, un gozo poder compartir con ustedes en esta parte de la noche. Mónica, Miguelito, si puedes seguir por unos 15 minutos estaría bueno, si hay más que tocar. 15 minutos, perfecto. Gracias, Brenda, gracias. Mónica, tenemos 15 minutos todavía, Mónica. Sí, yo quisiera hablar sobre el hogar que el Señor dejó a nuestros primeros padres, que fue el hogar, que fue el huerto, perdón. Así que voy a leer, ¿te parece? Uh-huh. Sí, porque yo tenía un párrafo aquí que no quería irme sin dejarlo puesto aquí. Ya. Pero adelante, Okay. Mónica, adelante. Ok, déjame ver. No sé si continúo donde estaba o... Sí, continúa donde estábamos. Donde dice, Dios hizo al hombre recto y le dio nobles rasgos de carácter. Hermanos, me van a disculpar, yo no tengo el libro físico, así que tengo solamente la descarga, y es un poquito complicado cuando lo muevo porque ya no encuentro el párrafo donde me quedé. Bueno, ¿quieres que siga yo? Sí, Y por luego favor. resumes. Sí, por favor. Dice así, el hogar de nuestros primeros padres había de ser un modelo para cuando sus hijos saliesen a ocupar la tierra. Ese hogar
embellecido por la misma mano de Dios, no era un suntuoso palacio. Los hombres en su orgullo se deleitan en tener magníficos y costosos edificios y se enorgullecen de las obras de sus propias manos. Pero Dios puso a Adán en un huerto. Esta fue su morada. Los azulados cielos le servían de techo, la tierra con sus delicadas flores, sus alfombras de animado verdor, era su piso, y las ramas frondosas de los hermosos árboles le servían de dosel. Sus paredes estaban enganaladas con los adornos más esplendorosos que eran obra de la mano del sumo artista. ¿Ahí querías resumir? Amén. Quiero leer el próximo párrafo que sigue, que está muy, muy bueno. Dice así. Amén, amén, amén. Ajá. En el medio en que vivía la santa pareja, había una lección para todos los tiempos, a saber de que la verdadera felicidad se encuentra no en dar rienda suelta al orgullo y al lujo, sino en la comunión con Dios por medio de sus obras creadas. Si los hombres pusiesen menos atención en lo superficial y cultivasen más la sencillez, cumplirían con mayor plenitud los designios que tuvo Dios al crearnos. El orgullo y la ambición jamás se satisfacen, pero aquellos que realmente son inteligentes encontrarán placer verdadero y elevado en las fuentes de gozo que Dios ha puesto al alcance de todos. Es maravilloso. Maravilloso, Sí, precioso. mucho, porque, bueno, muchos de nosotros, creo yo, que hemos pasado por el tiempo del querer desarrollarnos profesionalmente, del querer ocupar un espacio importante dentro de nuestro círculo social. Y veíamos que la única forma que se podía lograr era adquiriendo propiedades, adquiriendo títulos, adquiriendo dinero y bueno, ya sabemos todo lo demás, ¿no? Pero Dios nos invita a nosotros a la sencillez, a la humildad, en lo más simple que hay, que es vivir en el campo, compartir con la naturaleza, con toda la creación del Señor. Yo siempre me preguntaba, Miguel, que cuando podía ir yo al campo, yo no soy del campo, pero soy de un pueblo que es como cercano, como que está en mitad entre ciudad y mitad entre el campo. Pero siempre que tú ves a las personas del campo, sin importar qué creencia tienen o qué religión tienen, tú las ves siempre muy tranquilas y sobre todo muy feliz. Y esas personas no tienen ni la tercera parte de lo que nosotros tenemos, o sea, en lujos, en placeres, y puede ser que las personas digan, no, yo no tengo muchos lujos, pero si tú miras a las personas del campo, no tienen casi nada. O sea, un par de ollitas, muchos andan descalzos, muchos no tienen ropa de marca, no tienen lujos, no tienen relojes, no tienen joyas, son muy sencillos. Pero sí te garantizo algo, son muy, pero muy felices. Esas personas se acuestan tranquilas, se levantan tranquilas. Yo siempre como que los miraban y yo decía, ¿yo en qué momento perdí eso? Cuando estaba en las cosas del mundo y estaba atormentada por tantas cosas, yo decía, ¿en qué momento yo perdí eso? Porque volver otra vez a tenerlas y mucho mejor ha sido a los pies del Señor. Y ahorita Estoy en su escuela aprendiendo y dándome cuenta que allá es donde el Señor me quiere. Yo en estos momentos no estoy en el campo, pero mis anhelos y mis deseos están dirigidos hacia allá. Deseo estar ahí. Deseo compartir esta experiencia. Amén, Mónica, que así sea, que el Señor te ayude en ese plan, en ese proyecto, ¿no? Y el Señor es maravilloso, el Señor no se queda con nada, conoce y sabe muy bien el deseo de cada corazón. Me llamó mucho la atención a lo que acabamos de leer,
justamente en estos momentos, ¿no? Donde dice, los hombres en su orgullo se deleitan en tener magníficos, costosos edificios y se enorgullecen por tenerlo. Francamente, al estudiar la palabra del Señor, tumba a cualquier ser humano que pueda sentirse tan poderoso, que pueda abarcar mucho en esta tierra, porque la misma palabra de Dios nos declara claramente que para Dios no existe grandeza en el ser humano, porque francamente si nosotros, por eso el Señor nos manda a contemplar la obra de su mano, porque para Dios no hay límite. Los límites nos hemos puesto nosotros, queridos hermanos, en tener una casa con techo y con ventanas y como ese pequeño mundo a lo cual nosotros nos estamos viviendo, no nos vemos, pero nos damos cuenta realmente los límites de la mente del ser humano, independientemente sea una casa de 2, 3 cuartos o que sea un palacio entero. Porque la dimensión y lo que hizo el Señor, aquí como acabas de leer, que el techo de lo que Adán podía contemplar eran los azules del cielo. Las alfombras más hermosas se encontraban en las hierbas que él podía tocar, podía contemplar. Queridos hermanos, amigos, yo creo que la enseñanza más grande que nos da el Señor es que nosotros podemos humillarnos, tener esa humildad, y con esa humildad podemos contemplar la grandeza del Señor, porque un hombre o una mujer que se exalta por sí solo sabe que se ha limitado. La mente que trae es una mente limitada, pero como nos damos cuenta, para Dios no existe límite. Dios es un Dios poderoso, de grandeza. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos humillemos y con mansedumbre y humildad podamos reconocer la grandeza de un Dios creador de todo. No sé si estás de acuerdo o que quieres añadir algo más. Amén, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. No sé si nos alcanza el tiempo para tocar un puntito acá chiquitito que me gusta también mucho. Bueno, todo me gusta, pero acá dice, Dios dio el trabajo como una bendición con que el hombre ocupara su mente, fortaleciera su cuerpo y desarrollara sus facultades. En la actividad mental y física, Adán encontró uno de los placeres más elevados de su santa existencia. Aquí me gusta mucho porque muchas personas reniegan de los trabajos y bueno, es siempre muy pues realizado con mucha dificultad y la persona lo ve siempre como algo muy malo, ¿no? Pero el Señor nos invita a que veamos que el trabajo debe de ser desarrollado. En este caso estamos hablando del trabajo en el campo, ¿no? El que desarrollaba Adán y Eva en el huerto, ¿no? Era de mucha actividad, pero mental y física al contemplar, y ellos podían desarrollar, fortaleciendo su cuerpo y desarrollando sus facultades. Así que, pues, es muy lindo, de verdad que yo admiro mucho a todos los hermanos que ya están en el campo y pueden sembrar y gozarse de esa naturaleza tan hermosa que el Señor nos ha regalado. Y yo me imagino la emoción y la felicidad que ellos sienten cuando pueden recoger sus frutos, el arroz, el maíz, las lechugas, los tomates. No sé, Miguel, pero yo nomás de hablar del tema me súper emociono, porque yo me imagínate si yo nomás con un jardín y me sale una flor y yo soy feliz, imagínate el día que yo pueda cosechar tomates, pepinos, no. Amén, amén. Amén, sabes que yo creo que ya estamos llegando al tiempo final, ya tenemos dijo Brenda 15 minutitos, sabes que muy claro, ¿no? La palabra del Señor, que el trabajo físico es una gran bendición para el Señor. Valga la redundancia,
Yo estuve en una empresa por varios años, ¿no? Educando a las personas, diciéndole a las personas que el trabajo fue una maldición, ¿no? Qué ignorante era en aquel entonces. Educábamos a la gente, le dábamos a entender a la gente de que podían, bueno, podían trabajar por cuenta propia, ¿no? Pero erróneamente, con una ideología muy errado a todo esto. Mira, yo escribí algo en la noche, quisiera compartir con cada uno de ustedes. Dice así: muchas empresas hoy en día educan a sus miembros y socios independientes que el trabajo es una maldición, con sofismas de que estamos en la era de información y ya no industrial. Por tal razón, millones de personas ya no quieren trabajar, ya no desean trabajar en empleos seculares, empleos que son menos pagados y comunes, sabiendo que el trabajo dignifica al ser humano. Y por eso hoy día hay tantas pandillas, tantos jóvenes sin trabajar, tanta delincuencia, violencia, asesinato y mucho más, por esa razón de que el ser humano no ha entendido que el trabajo es una bendición. La ociosidad, siendo un vil patraña de Satanás, ha inducido a jóvenes hoy en día a no desear el trabajo físico. Y eso es lo que ha llevado a la sociedad cada vez más intemperantes a las cosas divinas. Amén, Mónica. Amén. Muy bien. Me gustó mucho, de verdad, porque es completamente cierto que ahora, pues, es otra trampa, ¿no?, que el enemigo ha usado para que la gente se fastidie y no quiera, pues, laborar, ¿no? Y entonces está con la mente mucho más libre y expuesta para que Satanás entre con redes sociales, con todas estas artimañas que se ha creado de la tecnología, y el ser humano está formando cápsulas, burbujas, donde solamente hay contemplación del yo. Ahorita ya ni siquiera se comparte, se escucha, nada, entonces no, lo único que se contempla es mucho más el yo y se engrandece cada día más. Qué triste, ¿no? Sí, así es, pero que el Señor nos ayude a seguir adelante y que realmente cada uno de nosotros seamos fieles al Señor, a su santa y divina palabra, a todas estas preciosas gemas que el Señor nos ha otorgado y llevarlas en práctica. ¿Te parece si nos llevas en oración y terminamos? Perfecto, sí. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso, por la bendición de este medio. Bendice, Señor, también la cadena y bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que están escuchando en esta noche, Señor. Te damos gracias por habernos usado, Señor, a Miguel y a mí, Señor, con tu divina presencia y tu Santo Espíritu, Señor, hablando y pudiendo compartir tu santa y divina palabra y el espíritu de profecía esta noche. Quédate, pues, Padre bondadoso, con todos y cada uno de nosotros y todo tu pueblo en la ancha faz de la tierra, Señor. Edifícalos, fortalécelos, Señor, y sosténlos con tu mano fuerte y poderosa. Sabemos que tu venida está cerca, Señor, así que ayúdanos, Padre Celestial, a caminar contigo. Quédate a nuestra diestra, Señor, y tu Santo Espíritu dirigiéndonos. Sé con el predicador, Señor, que va a entrar en unos momentos, y perdona todas nuestras faltas y todos nuestros pecados, Señor, si te hemos fallado durante este día, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén.